Hola, yo soy Valentina. Vamos a resolver el quiz 5 de la clase de Física Estadística del profesor Juan Manuel Ramírez de Arella. Entonces, el quiz dice lo siguiente. Para un ensamble microcanónico tenemos que encontrar que la presión mecánica y la presión que se define en física estadística son equivalentes. Hay que recordar que la presión mecánica se define como menos el cambio de energía respecto de volumen y la presión de física estadística se define como la temperatura por la parcial de la entropía respecto del volumen a una energía y a un número de partículas constante. Que esto también va a ser igual a menos el cambio de energía respecto al volumen, a una entropía y a un volumen constante. Entonces, empecemos. Y bueno, para hacer ello, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una medida adiabática de la presión a una entropía constante. Y esto lo que va a implicar es que vamos a encontrar consistencia entre un sistema macro que permanece en un equilibrio donde está termalmente aislado y los cambios son muy lentos y tenemos también una que son de forma adiabática. Y vamos a ver que esto va a ser consistente a un sistema micro en donde la entropía es constante. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, para ello hay que considerar un fluido. Este fluido vamos a tener que va a estar en un volumen B y después de cierto tiempo va a cambiar a un volumen B más delta B. Vamos a considerar de que este cambio en la manera en que se expande el fluido o se contrae, pero no importa, va a ser muy lento. Y también vamos a considerar que se encuentra aislado del resto del mundo, o sea que esto está completamente aislado. Lo que nos interesa saber es cómo cambia la energía conforme cambia este volumen. Entonces, regresemos a cuando tenemos el tiempo cero, que tenemos nuestro fluido dentro de un volumen P. Entonces, como nos encontramos en un ensamble microcanónico, hay ciertas cosas que ya sabemos. Para empezar, conocemos la densidad de probabilidad. Sabemos que es la misma para todos los microestados y va a ser igual al inverso del número total de microestados de este sistema, ¿no? Esta es la densidad de probabilidad para un ensamble microcanónico. Y también sabemos que el rango de energía en el espacio fase va a estar entre E y un E más delta E, donde aquí va a estar nuestra función, nuestro hamiltoniano, que va a ser lo que nos va a dar nuestra energía en el sistema. Entonces, una vez conocido esto, pues sabemos que podemos encontrar la trayectoria de un miembro del sistema que va a evolucionar en el tiempo, conociendo las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados y la función hamiltoniana, que también depende de los momentos, de las coordenadas y del volumen, y que va a evolucionar en el tiempo. Entonces sabemos que en un miembro del sistema, este cambio de energía respecto al tiempo, pues va a estar dado por la parcial del hamiltoniano respecto a los momentos, por la derivada del momento, más la parcial del hamiltoniano respecto a las coordenadas, por la derivada de las coordenadas, y la parcial del hamiltoniano respecto al volumen, por la derivada del volumen respecto del tiempo. Ok. Por otro lado, sabemos que las partículas de este fluido van a tener una energía cinética dada por el momento al cuadrado entre 2m y también van a tener una energía potencial que podemos suponer que únicamente depende de las coordenadas y no del momento. Entonces, a la hora de hacer la parcial del hamiltoniano respecto del PER, hay que recordar que el hamiltoniano es la suma de estas dos, de la energía cinética y la energía potencial, pues entonces solamente vamos a derivar la parte de la energía cinética, que es la única que depende del momento. Vamos a tener que el momento entre m, y esto, por las ecuaciones de Hamilton, sabemos que es la derivada de las coordenadas. Por otro lado, al hacer la derivada del hamiltoniano respecto de las coordenadas, pues solamente vamos a derivar la energía potencial, que es la única donde dependen las coordenadas, y estos también sabemos que va a ser menos la derivada de los momentos generalizados. Entonces, sustituyendo en la ecuación que tenemos aquí, lo que tenemos es que el cambio de energía en el tiempo va a ser esto que está aquí. Estos dos términos de aquí se cancelan
y solamente nos va a quedar el cambio del hamiltoniano respecto del volumen por la derivada del volumen respecto del tiempo, que es justo lo que tenemos aquí. Y esta ecuación, básicamente, lo que nos está queriendo decir es que el cambio de energía de la trayectoria, conforme ésta va a evolucionar, es igual al valor esperado de la parcial de h respecto de t, en un punto estacionario en la trayectoria. Es decir, no necesitamos seguir a las partículas conforme se mueven en todas partes, porque ya vamos a conocer justo el valor esperado, ¿no? Que es esta parte de acá. Pero bueno, esto lo dejamos por un lado y vamos a lo que queremos, que es lo que estamos buscando es justamente el promedio de este cambio de energía sobre el ensamble en equilibrio con las condiciones iniciales, lo que acabamos de decir más o menos. Y bueno, para encontrar este promedio en general no es tan fácil, entonces necesitamos hacer una suposición, y la suposición es que esta energía, la energía potencial que depende de las coordenadas, se activa lentamente, o sea, tan lentamente que el sistema permanece en un equilibrio para un volumen en el tiempo y una energía en el tiempo dado, ¿no? Entonces, también de forma diabática, hay que recordar. Y bueno, después de esto, pues observando un poco el cambio en el promedio, del cambio de energía del ensamble, que está aquí, pues va a ser equivalente a menos la presión mecánica por la derivada de B respecto de T. Entonces, lo que tenemos es que pues este término de acá es igual a este término de acá y es igual a este término de acá. Entonces, si nos fijamos, pues simplemente encontramos que menos la presión mecánica es igual a este promedio del cambio de energía respecto al volumen, ¿no? Y pues esto, como estamos en un ensamble microcanónico, sabemos que va a ser igual a esta función que tenemos aquí, que es la densidad microcanónica, ¿no? Ok. Bueno, vamos a dejar esto por un lado, que ya tenemos más o menos, y vamos a ir a ver la entropía. Entonces, por otro lado, sabemos que el cambio de la entropía respecto de nuestro volumen a una energía y a un número de partículas constante, pues es igual al cambio, la parcial respecto al volumen de esta KB, que es la constante de Boltzmann, por el logaritmo de sigma, donde sigma es el número el número de microestados, perdón. Y pues bueno, a la hora de hacer esta parcial respecto al volumen, pues sabemos que esto es igual a la constante de Boltzmann respecto de sigma, perdón, por la parcial de sigma respecto de B a una energía y a número de partículas constante, ¿no? Simplemente hicimos la parcial del logaritmo. Además, por otro lado, sabemos que este sigma E pues es igual a esta función de aquí, donde h, recordemos que era la función de Heaviside, y para ello lo que hicimos fue, pues nos fuimos un poco al espacio-fase, definimos esta función de Heaviside, encontramos justamente cómo cambian la densidad de probabilidad, y bueno, entonces podemos encontrar que el promedio de una, o sea, el promedio del ensamble pues podría ser dado por esta de aquí. Entonces, bueno. Por otro lado, entonces, este término de aquí, que va a ser la parcial de sigma respecto de B a una energía y a un número de partículas constante, pues simplemente va a ser la parcial respecto de B a una E y una N constante de pues la parcial respecto de N a una P y a una N constante de todo lo que tenemos aquí adentro. Y bueno, entonces esto también lo podemos ver pues de esta manera. Digamos que la parcial entra hasta esta parte de aquí y sabemos que la parcial respecto al volumen
de esta función, que la función de Heaviside, pues va a ser una delta de E menos el hamiltoniano por la parcial de H respecto de B. Entonces esto lo podemos sustituir de esta manera aquí, de P de Q por la parcial respecto de H. Y por otro lado tenemos que todo esto de aquí pues va a ser igual a sigma E por menos la presión mecánica. De esta manera tenemos que la parcial de sigma respecto de B a una E y una N constante pues es igual a la parcial respecto de E de esta sigma E por la presión mecánica. Entonces, pues a la hora de hacer la parcial a este término de acá, pues tenemos la parcial de sigma respecto de por la presión mecánica más sigma veces la parcial respecto de la presión mecánica. Entonces, recordando de dónde habíamos partido, que era justamente la expresión para el cambio de entropía respecto del volumen, pues habíamos encontrado que era esto de acá, pues sustituimos el último término que encontramos, entonces el cambio de entropía respecto al volumen a una energía y una N constante, pues es la constante de Boltzmann entre sigma por la parcial de sigma respecto de a un volumen y a una N constante, por la presión mecánica más sigma veces la parcial respecto de la presión mecánica a un volumen y a una N constante. Por otro lado, lo que tenemos es que esto también, o sea, podemos seguir jugando un poco con los términos de aquí y pues multiplicamos esta constante de Boltzmann entre sigma y la metemos dentro de nuestro paréntesis. Entonces tenemos la parcial de la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de sigma respecto de. ¿Por qué? Pues a la hora de hacer la parcial de sigma, la parcial respecto de el logaritmo natural de sigma, pues justo nos queda la parcial de sigma respecto de por 1 entre sigma. Entonces, digamos que pues lo juntamos entre la parcial respecto de este término que está aquí, a una B y a una N constante por PM, más, pues aquí simplemente a la hora de multiplicar tenemos una sigma que está acá y una sigma que está dividiendo y se van, entonces nos queda la constante de Boltzmann por la parcial de la presión mecánica respecto de energía a un volumen y a un número de partículas constante. Y bueno, pues esto que está aquí, pues recordando de dónde partimos, es justamente la definición del cambio de entropía respecto de el cambio de entropía en energía a un volumen y a una N constante. Sí, porque esta es la definición de entropía, esta que está aquí. Entonces esto lo cambiamos por la definición de entropía, por la presión mecánica más el último término. Y por otro lado sabemos que el cambio en la entropía respecto a la energía a un volumen y a un número de partículas constante, pues es justamente 1 entre la temperatura. Entonces lo sustituimos aquí y tenemos este. Y nos va a quedar esto y el último término acá. Entonces hay que fijarnos en el último término que tenemos. Vamos a tener que la presión y la temperatura son propiedades intensivas del sistema y la energía no es una propiedad extensiva. Entonces este último término lo podemos ver como proporcional a 1 entre n y justamente para sistemas donde n es muy grande, pues esto se va a 0. Entonces este último término de aquí puede ser omitido. Entonces, lo que encontramos finalmente es que el cambio de entropía respecto del volumen a una energía y a una N constante es justamente la presión mecánica entre la temperatura, que justamente la definición de presión mecánica en física estadística. Entonces, finalmente, lo que encontramos pues fue una equivalencia, o más bien encontramos una manera de decir cómo la presión mecánica es equivalente a la presión definida en física estadística, en donde donde una de las suposiciones básicas fue considerar que se hacía una medición adiabática
de la presión a una entropía constante. Bueno, esperemos que les haya gustado. Cualquier duda me pueden escribir y nos vemos en el próximo quiz.